Estas semanas pasadas pregunté cuánto tiempo ha pasado el pueblo hebreo de esclavitud en Egipto. Di una contestación mala y tuve que pedir perdón por eso, pero no es que tuve, es que lo debo de hacer, porque algunas veces doy contestaciones secas y no me gusta. Bien, el pueblo judío aproximadamente estuvo de esclavo de unos 80 años a 100 años. No digo que no trabajaran en hacer ladrillos y eso antes, pero el primer ministro era José, y era del pueblo hebreo. Entonces no estaba esclavizado. Estuvo esclavizado después de que entró otro faraón que no conocía a José, entre unos 80 o 100 años. No hay un tiempo exacto. Los 430 años fueron los que pasó el pueblo hebreo en Egipto. Ya está. Ahora vamos al mensaje. El título del mensaje es ¿eres un cristiano muerto o un cristiano vivo? Para esto vamos a entrar un poco en la historia y ver la historia bíblica un poco. Pero antes vamos al Señor en oración. Amado Dios, te damos gracias de nuevo, gracias Señor, por tu amor, tu misericordia y porque Señor, no dejaste el trabajo que te encomendó tu Padre, Señor, a medias, sino que también después de poner tu cuerpo para que fuera azotado a un lado y también crucificado en la cruz, con el poder que tú tienes, resucitaste y venciste la muerte y nos diste la vida eterna. Gracias a ello, hoy podemos decir que pagaste los pecados y todas las culpas nuestras. Por eso te damos gracias, Señor, y queremos que hoy, en que nos gozamos grandemente y vemos tu resurrección, Señor, queremos estar en comunión y saber lo que tu palabra quiere de nosotros, arreglo a tu voluntad. Que tu Espíritu Santo sea el que nos enseñe en esta mañana. Te lo pedimos y damos gracias en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a ir al pasaje que está en Lucas capítulo 24. Vamos a leer otro pasaje de estos que se han leído esta mañana y vamos a leer 12 versículos, del 1 al 12. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía locura las palabras de ella, y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio a los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Bien. Este es otro de los pasajes que se ha leído esta mañana. Ahora,
El título es ¿eres un cristiano muerto o eres un cristiano vivo? Si vemos la historia bíblica, verás con tristeza que cuando Dios creó cuando Dios creó todo, puso el Edén y allí puso al hombre y le dijo, puedes comer y hacer lo que quieras. Algo maravilloso que le dio Dios. Pero es triste ver que nuestros primeros padres, por culpa del pecado, le quitaron todo eso. Que tuvieron que marchar del paraíso, de donde vivían felizmente. Pero el orgullo, el no reconocer lo que habían hecho, tuvo que decirle a Dios, fuera. Es triste ver que por culpa de eso, sus dos hijos primero, por celos, por envidia, mató el uno al otro. Y es triste ver que toda la humanidad en sí fue tan grande su pecado que Dios tuvo que mandar un diluvio para quitarlos del medio. Es triste ver que el pueblo hebreo cuando salió de Egipto, la primera generación no llegó a la tierra prometida por culpa del pecado, por culpa de la desobediencia. Y Dios tuvo que decirles ya, hasta aquí. Es triste ver que su pueblo lo entregara al pueblo romano para que fuera crucificado su Mesías. Es triste ver a los discípulos, a los apóstoles, cuando llegaron el momento de los problemas, el momento de cuando había que dar la cara, salieron todos huyendo y le dejaron solo a su maestro que estuvo con ellos enseñándolo 3 años. ¿Y sabéis por qué? Porque en ese tiempo, cuando sucedió estas historias, espiritualmente estaban muertos. Y por eso pecaron. Vamos a ir a Marcos capítulo 14, versículo 50. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven, el 51, le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él dejando la sábana huyó desnudo. Este joven era Marcos. Le dejaron abandonado. ¿Por qué? Porque en aquellos momentos su maestro, que había estado 3 años, y como hemos leído en Lucas, las mujeres se acordaron de las palabras de Jesús que había enseñado y fueron a contarle que había resucitado como dijo Cristo. Hermano, ¿sabéis lo que celebramos hoy? ¿Habéis visto a los futbolistas hacer así? La resurrección de Cristo. Y si tú no lo crees de corazón, es porque espiritualmente estás muerto. Es triste ver hoy a cristianos muertos espiritualmente. Tenemos el privilegio de tener la palabra de Dios en nuestras manos.
tenemos una libertad grande para leerla, para preocuparnos un poco de nuestra vida espiritual, de alimentarla bien de la palabra de Dios, porque hoy la tenemos aquí, cada uno escrita en sus manos. Tenemos el privilegio de presentarnos delante de Él, de nuestro Salvador, libremente. En Juan 8:32, y mis palabras os hará libres. Algo así. Hermanos, ¿sabéis por qué sigue habiendo cristianos espiritualmente muertos? Aunque hoy estamos celebrando el día de la resurrección de Cristo, porque hay falsos maestros enseñando falsas doctrinas. ¿Y por qué estos maestros están muertos espiritualmente? Por ejemplo, tenemos a un grupo que lo conoce todo el mundo, que es los Testigos de Jehová. Los Testigos de Jehová, si uno de sus miembros peca, vamos a poner un joven, una joven, que tenga relaciones con su pareja, no está casado, si quiere estar allí, en la iglesia de los Testigos de Jehová, tiene que ser juzgada por 3 ancianos. Esos 3 ancianos son como jueces averiguando todo lo que ha hecho. Y es más, si ella quiere estar, ellos lo llaman el salón el salón, ¿no?, del reino, algo así. Bien. Si quiere seguir allí, 2 años, cada vez que esté ahí en ese salón, los hermanos no le dirigen la palabra. Ahora, ¿esto es bíblico? Vamos un momento a Primera de Juan. Capítulo 2. Y el versículo, los versículos empezando en el 1. Vamos a ver lo que pone allí. Primera de Juan, capítulo 2, empezando en el versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos a los 3 jueces de los Testigos de Jehová, que nos tendrán 3 años. ¿Dice eso? No dice eso. ¿Verdad que no? No. Dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién? A Jesucristo el justo, que celebramos su resurrección, porque ha resucitado. No se ha quedado ahí, en una cruz. Amén. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros lo conocemos y guardamos sus mandamientos. Hermanos, hay maestros que enseñan doctrinas falsas. Eso no dice la palabra de Dios. Y tú tienes la palabra de Dios en tus manos para averiguarlo. ¿Por qué sigues en los Testigos de Jehová? Porque eres un cristiano muerto. Tenemos otro ejemplo
que se habla mucho de ello, los adventistas. Los adventistas, lo que más se habla es del sábado, ¿no es eso? No se habla de sacrificio y cosas que hay que hacer más, ¿no? Bien, ir conmigo a Éxodo y voy a dejar este viaje que hable la Biblia solo. Vamos a ver. Éxodo capítulo 31. A ver qué tenemos ahí. Me gusta cuando deshojamos la Biblia y es ella misma la que nos dice las cosas. Versículos 16 y 17 del capítulo 31 de Éxodo. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el 7º día cesó y reposó. ¿Para quién es? Para los hijos de Israel, para el pueblo hebreo. ¿Es así? Lo dice allí claro. Bien, vamos un poquito más adelante. Capítulo 35. Versículos 1 y 2. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día 7º os será santo, un día de reposo para Jehová. Cualquiera que de él hiciese trabajo alguno morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Está hablando al pueblo hebreo, se lo está diciendo al pueblo hebreo. Y a nosotros nos llaman pecadores porque no celebramos el sábado, que fue cuando Dios terminó la creación y descansó. Pero esto, según las Escrituras, se lo dice al pueblo judío. Ahora, nosotros, ¿por qué celebramos el domingo y no celebramos el sábado? Que nos hable la Biblia también. Hechos 20. Hechos capítulo 20 y el versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Pablo, ¿de quién era apóstol? De los gentiles. Pablo es el apóstol de los gentiles. Fue empezando iglesias fuera del pueblo judío. Y dice el primer día de la semana. Ahora, hemos leído en Lucas capítulo 24, el versículo 1, ¿qué dice cuando resucitó Cristo? El primer día de la semana. ¿Qué tiene que ver esto con el sábado dado al pueblo hebreo? Primera de Corintios 16. Versículos 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue,
no se recojan entonces ofrendas. Vaya, eso va con la iglesia local, ¿no? Eso no me está diciendo que el sábado. Entonces, ¿qué somos? Cristianos muertos, porque nos enseñan maestros muertos espiritualmente. Y tenemos la palabra de Dios que nos puede decir, hermano, con tus enseñanzas no crezco espiritualmente. Hoy celebramos algo muy importante. A Cristo resucitado. Cristo pagó nuestros pecados en la cruz. Pero si Cristo no hubiera resucitado, no tendríamos vida eterna. Pero Cristo resucitó y ahora tenemos vida eterna. Amén. ¿Veis lo que estamos celebrando hoy para estar gozosos? Ahora, voy a poner un ejemplo que me ha venido aquí. Y perdóname otra vez. ¿Cómo ha cantado nuestra hermana hoy? El especial. Dos palabras. Precioso. ¿Por qué? Porque sentía en su corazón que hoy ha resucitado Cristo su Salvador. Hermanos, con los ojos cerrados yo me está fijando. Ese himno era a Cristo resucitado. Hermanos, ¿qué celebramos hoy? A estos falsos maestros, que por cierto, habéis leído en Éxodo que no pueden encender nada. Imagínate que por la noche o a media tarde encienden una luz. Y han pecado, porque no lo pueden leer. Qué triste es ver todavía en las iglesias a cristianos muertos espiritualmente. Y fijaros, en el capítulo 24 de Lucas, el versículo 5, dice allí, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hermano, tenemos una responsabilidad como cristianos vivos, que es extender el Evangelio de Cristo a las demás personas. Ahora, voy a decir algo y no me meto con nadie, cada uno puede hacer lo que le dé la gana y quiera. Yo no soy juez de nadie, sino Cristo cuando esté en el tribunal de Cristo, será mío. Si yo voy a la calle con esto, llamaré la atención y dirán, ¿por qué llevas una Biblia en la mano? Ahora, si yo voy por la calle y voy a la iglesia con esto, ¿sabrán que soy cristiano? Ahí lo otro. Marcos 16:15 dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Con tu vida, con tus hechos, con tu actitud, con todo estás dando un testimonio de Cristo y no de un Cristo muerto, sino de un Cristo vivo. Y cuando te ven con la palabra de Dios en las manos, este va a una iglesia. Ese cartel que hay azul ahí afuera, ¿qué dice ahí? Iglesia Bautista. Y muchos por verla han venido. Yo vine por eso.
¿Somos cristianos muertos o vivos? ¿Vamos a coger nuestra Biblia o vamos a coger esto? Ezequiel, capítulo 33, versículos 8 y 9. ¿Quién lo tiene? ¿Lo puede leer? Ezequiel 33, 8 y 9. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la derramaré de tu mano. Está hablando las Escrituras solo, ¿eh? Solita la Biblia está hablando, hoy. Y todos somos creyentes, cristianos, salvos por Cristo, con nuestro perdón de pecados. Pero seguimos muertos o buscamos al que vive entre los muertos. Hermanos, estoy harto de filosofías y convicciones de algunas personas, de algunos maestros que están muertos y están enseñando mal. Ahora, los testigos de Jehová tienen la sangre, que no hacen una transfusión de sangre, cuando Cristo, la transfusión de sangre de Cristo te da. Y los adventistas tienen el sábado, y nosotros celebramos la resurrección, pero no hoy, sino todos los días. Amén. Debemos de celebrar la resurrección de Cristo. Hoy se ha hablado del pecado y caminar cada día a la santidad. Somos santos por medio de la sangre de Cristo. Pero cada día caminando a la santidad te la da la palabra de Dios, espiritualmente, y si eres un cristiano vivo. Que hoy celebra con gozo, con corazón, y ya que hablamos ayer de ello, con el alma, sobre todo, el día de la resurrección. Pero debemos de celebrarlo todos los días, todos los días. Ahora, escuchando esto, este mensaje que estamos escuchando, vamos a Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6. Versículo 66. Mira, 6:66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos se fueron. Cuando empezó a decir las verdades, Cristo enseñando, un Cristo vivo, enseñando. Pero no, es más, a los que estamos aquí hoy en día, que somos discípulos de Cristo, el 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Eso se lo dijo a los apóstoles. A nosotros, por leer la palabra de Dios hoy aquí, y estamos en esto, y nos enseña el Espíritu Santo, ¿queremos irnos nosotros también? ¿O podemos estar con un Cristo vivo que ha resucitado? ¿O quieres decir lo que dice el 69? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. 70. Jesús respondió, no he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros el diablo. ¿De quién hablaba? Hermanos, de verdad, estoy cansado de
de falsos maestros, de faltas de enseñanzas y nunca ver lo que verdaderamente enseña la Biblia. Mi madre padecía del corazón y no tenía cura. Era, no sé lo que tenía en la otra o no sé qué, pero cada primavera tenía que ir al hospital, cuando llegaba otra vez el otoño, el invierno, tenía que ir al hospital, se cansaba mucho y era muy, muy, muy religiosa. Muy, muy religiosa. Es más, estaba pendiente de que yo fuera monaguillo, siempre, de que fuera, porque entonces sabía el rosario, entonces en aquellos tiempos había venido de un colegio interno de monjas, tengo parte de y porque mi madre no podía, estaba enferma, estaba en el hospital y mi padre trabajaba e iba al hospital y eso, y nos tuvieron que meter en un colegio interno, a mi hermana y a mí. Y yo no había conocido todavía el Evangelio, pero te aseguro que si mi madre si hubiéramos conocido alguno el Evangelio, mi madre hoy en día estaría en el cielo. Pero siempre estaba con las procesiones, con los curas y con esta gente que está así. ¿Habéis visto en la televisión cómo lloran porque no han podido salir de... Y son estatuas. Y en la Biblia está puesto que no hablan, que no sienten, que son frías. Y ahí están. Y la gente tiene sentimientos. Mi madre tenía muchos sentimientos. Pero seguramente, hermano, que no está escrita en el libro de la vida. Seguro, según por lo que me dice la palabra de Dios. Ahora, nuestro hermano Andrés ha leído que si no habláramos al impío del Evangelio de Cristo, va a demandar nuestra sangre, o va a demandar su sangre a ti, por no haberle hablado y haber tenido la oportunidad. ¿Veis lo que es ir con esto? A ir con esto. Ayer estuvimos hablando del alma y estuvimos viendo los últimos capítulos de Apocalipsis. Y vamos a tener que dar cuenta a ese Cristo que ha resucitado y que está vivo. Y muchos religiosos estarán condenados porque no estarán en el libro de la vida. Hermanos, si tú... He pasado por... Me quedan 3 páginas. Bien. Si tú no has cambiado desde que has aceptado a Cristo como tu Salvador personal y todavía piensas en un Cristo muerto, yo te invito a que por medio de la palabra de Dios pueda ser transformado. Tenemos la historia en las Escrituras. Lo voy a leer. ¿Sabéis lo que es una semilla? Una semilla es un cacho granito de estos viejos que se entierran en la tierra y luego que sale una planta preciosa. Es una flor imaginaria. ¿Habéis visto al gusano de seda alguna vez? ¿Habéis tenido algún gusano de seda? ¿En qué se han transformado? ¿Eh? Preciosas, ¿no? Por cierto. Bien. En las Escrituras
ha habido transformaciones en las personas. Por ejemplo, Pedro tuvo que caer tan bajo, negando a Cristo, que le llevó a la ruina y la vergüenza, para poder salir con fuerza y hacer un ministerio grande, grande. Y por lo que dice la historia, morir como su Señor, pero boca abajo. Seguro que dice la historia, no lo sé. Jacob, en el conflicto que tuvo en Peniel, salió con un nuevo nombre y fue un nuevo hombre. Fue Israel. Israel fue Jacob, tuvo una transformación cuando se encontró con Cristo. Pablo mismo tuvo que reconocer que su justicia era escoria y basura, y estaba entre los grandes, entre los fariseos. Y tuvo por santo y seña aquellas palabras que podéis leer en las Escrituras. Con Cristo estoy crucificado, y vivo no ya yo, sino Cristo vive en mí. Si hasta ahora, hermanos, hasta ahora, os lo digo, no habéis sido transformados más que habéis sido aceptar a Cristo como vuestro Salvador personal y tener dudas de las cosas que dice la palabra de Dios, puedes ser transformado y puedes empezar a creer en un Cristo vivo y no buscar a ese Cristo entre los muertos, porque vive ya. Vive. Y cuando vives así, las cosas del mundo, como dice en 2 Corintios 5:17, de modo que, ¿cómo es? De modo que las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hermanos, tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios para averiguar si es verdad o mentira lo que se dice desde este púlpito. Tú tienes la responsabilidad delante de Dios si el pastor que te está pastoreando está diciendo y está enseñando de la palabra de Dios, si es un pastor fiel, si es un pastor vivo, si es un pastor que se preocupa de la oración por sus ovejas. Tú tienes la responsabilidad de ello. Y si ves que es un falso maestro, es porque están muertos, porque enseñan doctrinas muertas. ¿Qué hizo Pedro cuando estuvo con Jesús? Y cuando vio el miedo que le pasó, no, yo no soy de ese grupo. Y juró y perjuró, y no. Y muchos se fueron. Pero habéis visto la obra de Pedro cuando predicó el primer mensaje. Hechos 2. Y con esto terminamos, que no tengo más tiempo. Ya me he pasado. Perdón. 42. Hechos 2, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Vamos a leer otra vez el 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Hermanos, hay
muchos hermanos enfermos. Hay muchas necesidades y problemas en esta vida. Muchos no llegan al fin de mes, hermanos. Otros vienen las enfermedades y necesitan de nuestras oraciones, necesitan de nuestra comunión, necesitan de los mandamientos que Dios nos ha dado. Si quieres seguirme, le dijo al joven rico, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Pero el rico se entristeció porque tenía muchas posesiones. Amado Dios, te damos gracias otra vez. De nuevo, Señor, no sé si hay alguien aquí que todavía no te conoce. Ni tampoco sé, Señor, si su corazón está dispuesto a cambiar para que sea luz a otras personas que todavía no tienen tu evangelio. Pero, Señor, te damos gracias por haber puesto a aquellos hermanos delante de nosotros cuando todavía no te conocíamos. Y por medio de ellos, Señor, tú nos diste la salvación. Nos has dado por tu resurrección la vida eterna, Señor. Y ahora miramos aquí, en esta iglesia, como ejemplo de esta cruz que está vacía. Y es porque vives, Señor, y un día vendrás a por tu iglesia. Y te damos gracias por ello. Señor, queremos que también muchos de los que hoy en día estamos aquí, Señor, tengamos la responsabilidad, la obligación, Señor, delante de ti, para ti todo, Señor, de que cada cosa, sobre todo las oraciones que son las que nos comunican contigo, Señor, podamos estar ahí intercediendo por aquellos que lo necesitan, Señor. Ayúdanos cada día a vivir con un Cristo vivo y no mirando a un Cristo muerto, Señor. Y busquemos siempre que tengamos necesidad, Señor, al Cristo vivo, Señor, y no busquemos donde los muertos. Señor. Guíanos en todo momento por medio de tu Espíritu Santo. Y te damos gracias en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.